El 13 de junio de 2024, en el paraje 13 de julio de Corrientes, Argentina, se gestó la desaparición de Loan Danilo Peña. La atmósfera en la casa de la abuela Catalina, devota de San Antonio, era inusualmente tensa durante la comida familiar. El padre de Loan, un hombre trabajador del campo, no solía asistir a estas reuniones. Él, junto a su esposa y madre de Loan, Virginia, cuya relación con Catalina era notoriamente mala, rara vez coincidía con la abuela. Sin embargo, ese día José había terminado su jornada laboral antes de lo previsto. Al recordar el día de San Antonio y la tradición de su madre, decidió ir a visitarla, llevando consigo a Loan, el menor de sus 7 hijos, un niño activo y explorador. La madre de Loan dio su consentimiento para que el pequeño acompañara a su padre a caballo. La llegada de José y Loan fue una sorpresa para Catalina, ya que no habían sido invitados a la comida. No obstante, la abuela, con su carácter permisivo, insistió en que se quedaran a almorzar. En la mesa, además de José, Loan y la abuela Catalina, se sentaban Antonio Benítez y Laudelina, tíos de Loan, Fierrito y Mónica, amigos de Antonio, sin parentesco familiar, Carlos y Victoria, amigos de la abuela Catalina, Carlos, un ex capitán de la Marina, y Victoria, cuya profesión no se detalla en profundidad, pero se presenta como su pareja, Macarena y Camila, primas de Loan, siendo Macarena hija de Antonio y Laudelina. También se encontraban otros niños, hijos de las respectivas parejas. Loan, a diferencia de los otros niños que comían en una mesa aparte, se sentó con los adultos debido a su corta edad y la necesidad de ayuda para cortar su comida. Tras la comida, la ausencia de postre desencadenó una secuencia de eventos fatales. Antonio, el tío de Loan, propuso ir a buscar naranjas a un naranjo alejado a casi 600 metros de la casa de la abuela, a pesar de la presencia de numerosos naranjos en la propia finca. Esta decisión inexplicable marcó el inicio del camino hacia la desaparición de Loan. Antonio partió junto a sus amigos Fierrito y Mónica, junto con los niños. A mitad de camino se les unieron Laudelina y Camila. El padre, José, se quedó en la mesa conversando con la abuela y los amigos de esta, Carlos y Victoria, asumiendo que su hijo jugaba con los demás niños en la finca. Laudelina y Camila regresaron a la casa de la abuela antes de llegar al naranjal lejano. Poco después, Laudelina recibió una llamada de Antonio, visiblemente agitado, preguntándole por Loan. Antonio afirmó que Loan no estaba con él, y Laudelina, tras un momento de confusión, le confirmó que tampoco había regresado con ella. La noticia de la desaparición de Loan desató el pánico. Carlos y Victoria, alegando que debían ver un partido de fútbol del River Plate, decidieron marcharse en su camioneta Ford blanca 4x4 sin participar en la búsqueda inicial. José, al enterarse, se sumió en la desesperación. Las primeras horas de búsqueda fueron infructuosas. A pesar de la movilización de familiares, vecinos, policía, drones y perros de búsqueda, no se encontró ninguna pista de Loan. Esta falta de rastro llevó a la activación de la Alerta Sofía, movilizando a toda la comunidad y a los medios. La comunidad se organiza en marchas, rezos y cadenas de búsqueda, pero el niño no aparece. 3 días después de la desaparición, Laudelina, acompañada de Camila y el comisario Walter Maciel, encontró una pequeña zapatilla de Loan enterrada en el barro, a una considerable distancia de la casa. La madre de Loan, Virginia, confirmó que era la zapatilla que le había regalado a su hijo. Este hallazgo generó la primera gran interrogante: ¿cómo un niño de 5 años había llegado tan lejos? La sospecha de un rapto comenzó a cobrar fuerza. Posteriormente se encontraron pruebas de huellas en la zona, huellas de pisadas, restos de vómito y una naranja a medio pelar con una mancha de sangre. Los resultados de los análisis de estas pruebas aún no se han hecho públicos a día de hoy. La situación se volvió aún más extraña cuando 2 días después se encontró la otra zapatilla de Loan encima de una nevera en una casa abandonada cercana a la casa de la abuela. Este descubrimiento convenció a la madre de Loan de que su hijo se lo habían llevado, no se había perdido. Virginia, la madre, apenas puede hablar, está devastada por la situación.
Ante la evidencia, la justicia actuó. Los tres principales sospechosos iniciales, Antonio, Fierrito y Mónica, fueron detenidos y acusados de abandono de persona, ya que eran los adultos responsables de Loan en ese momento. Sus interrogatorios revelaron inconsistencias. Antonio afirmó que Fierrito recibió una llamada telefónica y se alejó, y que Mónica fue tras él. A su regreso, Loan ya no estaba. Antonio también mencionó haber pelado una naranja y dársela a Loan para compartirla durante el camino de ida. Sin embargo, otra versión atribuida a testigos de la escena sugiere que Loan, con una naranja en la mano, le dijo a Antonio que se volvería con su papá porque se aburría. El abogado de Fierrito y Mónica declaró que ambos dieron la misma versión y que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocado. Fierrito alegó que la llamada era por el ingreso de su hermano en el hospital de Goya, hecho que se demostró con documentos médicos, pero la llamada en sí no pudo ser comprobada ni recuperada. Las contradicciones se extendieron a los testimonios de los niños, interrogados en cámara Gesell. Cada niño ofrecía una versión diferente. Algunos decían que Loan no estuvo en el Naranjal, otros que sí lo vieron jugando solo, y algunos afirmaban haber escuchado a Loan decir que sí volvía con su papá. De particular relevancia es el testimonio de una niña, hija de Camila, quien en una segunda declaración mencionó haber visto a un hombre encapuchado con un tatuaje llevarse a Loan a caballo, sin que el niño gritara. Esta versión, inicialmente descartada, ganó peso cuando otros testigos afirmaron haber visto a Antonio sin camiseta, alegando calor y mosquitos, y luego en una moto con una camiseta gris enrollada que nunca apareció. Más tarde una persona vio a Antonio hablando con un encapuchado cerca de una casa abandonada, y Mónica, ya detenida, dijo haber visto a un encapuchado hablando con Laudelina en casa de la abuela. La presión popular y las inconsistencias llevaron a la policía a investigar a Carlos y Victoria. Con una orden se realizó una búsqueda en su domicilio. Los perros de búsqueda detectaron la esencia de Loan en sus dos vehículos, la Ford Fiesta blanca 4x4 utilizada el día de la desaparición y otro coche rojo que fue puesto en circulación al día siguiente y que fue captado por cámara dirigiéndose a la provincia de Chaco. Carlos explicó que en Chaco tenía dos casas, una de su hija y otra de su expareja. En ambas casas se encontraron armas, explicable por su pasado como capitán de la Marina, pero en la casa de la expareja se hallaron además un ordenador portátil y 9 teléfonos móviles, de los cuales la expareja solo reconoció 3 como propios. Carlos y Victoria fueron detenidos. Carlos intentó quitarse la vida con cordones en la celda y exclamó: "Si caigo yo, caen todos", una declaración que refuerza la existencia de una red organizada. Además, el comisario Walter Maciel, quien recibió la denuncia de Carlos y Victoria, estuvo presente en el hallazgo de la zapatilla, fue detenido por manipulación y encubrimiento de pruebas. Se le acusó de dificultar la investigación e incluso de haber colocado la zapatilla similar en la casa abandonada. La causa deja de ser una simple búsqueda de paradero y pasa a investigarse como posible trata de personas. Con tantos implicados y pruebas contradictorias surgieron varias hipótesis. Primera, trata de personas. Esta es la más sólida. Sugiere que Antonio junto a Mónica y Fierrito entregaron al niño a una red mayor, quizá internacional. Se teme que Loan haya sido sacado del país. La experiencia de Mónica como auxiliar de enfermería podría explicar cómo sedaron al niño. La camiseta gris de Antonio podría haber sido usada para tapar a Loan o para transportar ketamina. Segunda, la revelación de Laudelina. Laudelina, quien inicialmente no había sido arrestada, sorprendió con una nueva versión. Afirmó que Loan fue víctima de un accidente. Dijo haber escuchado un frenazo y ver el coche blanco de Victoria y Carlos atropellar a Loan, esconderlo en el vehículo, quitarle la vida y enterrarlo en el monte. Alegó que Carlos y Victoria la habían amenazado para que guardara silencio. Sin embargo, Macarena, su hija, desmintió esta versión, afirmando que su madre había sido sobornada para decirla. Laudelina admitió el soborno y fue detenida.
Posteriormente dio otra versión, diciendo que vio a Walter Maciel y un policía retirado llevarse al niño. La justicia sospecha que Laudelina ayudó a poner las pruebas, aunque no está claro si actuó por coacción. Su rol sigue bajo investigación. Tercera, la implicación de Laudelina como jefa. Un abogado de la familia ha señalado a Laudelina como la jefa de la operación, sugiriendo que hay una organización criminal detrás de la desaparición de Loan. Camila también ha expresado temor por su familia, insinuando que su familia tiene conexiones con una red criminal. Cuarta, la última versión de Mónica. Ya detenida, Mónica declaró que antes de la desaparición vio a Laudelina hablando con Loan. Luego, cuando Laudelina recibió la llamada de Antonio, se alejó de Mónica para hablar en privado, lo que lleva a Mónica a sospechar de Laudelina como una pieza clave. Las investigaciones financieras revelaron movimientos inusuales. Carlos recibió una suma muy grande de dinero que justificó como una subvención por una casa, pero no se ha podido comprobar. En la cuenta de Walter Maciel, el comisario detenido, se encontró otra suma considerable de dinero. En el concepto ponía para Loan, un hecho que no deja lugar a dudas sobre su implicación en el encubrimiento, o incluso más allá. La abuela Catalina se muestra devastada por la situación. A día de hoy, el caso de Loan Danilo Peña es un torbellino de acusaciones, contradicciones y conspiraciones. La certeza de que Loan no se perdió, sino que fue entregado, es el único punto de acuerdo entre las partes. Las autoridades siguen recibiendo pistas, pero muchas parecen ser contradicciones. Las cámaras de seguridad cercanas desaparecen misteriosamente. No sabemos dónde empieza la verdad y termina la mentira, dice un periodista que sigue el caso de cerca. Demasiada gente implicada, demasiados cabos sueltos. A día de hoy no hay rastro físico de Loan. No hay testigos que aseguren haberlo visto después de ese almuerzo. Lo único que hay es una cadena de mentiras, encubrimientos y contradicciones que ensucian cualquier intento de verdad. La sospecha es cada vez más fuerte. Loan no se perdió. Loan fue entregado. ¿Y si fue entregado? ¿A quién? La comunidad de Corrientes y Argentina entera aguarda con ansias la resolución de este dramático suceso.